Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase virtual del día de hoy. Estuvimos viendo el lenguaje y la redacción técnica. Hemos visto algunas características que tenemos que tomar en cuenta al momento de redactar, al momento de realizar una redacción, tomando en cuenta las siguientes características. Hemos visto la claridad, hemos hablado de la precisión, hemos hablado de la concisión. Hemos hablado de la objetividad, ¿no? Tenemos que ser objetivos, no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestra idiosincrasia, por nuestra mentalidad o forma de pensar. Hay que ser a veces bastante objetivos, ¿sí? Y la verdad a veces nos cuesta ser objetivos. Es que somos personas sentimentales, somos personas emocionales, somos seres emocionales y a veces nos dejamos influir por nuestras emociones, ¿no? Bien, también tenemos que tratar de que nuestra redacción esté orientada a la acción. ¿A qué se refiere esto? Busca que el guía o el lector en la realización o de tareas o la comprensión de conceptos. Exacto, hay que ser como un guía, ¿no? Al momento de redactar. No se olviden que nuestra redacción va a tener una intención, va a tener una función, una funcionalidad. Tal vez va a ser simplemente comunicar, informar, puede ser en su caso enseñar, ¿no? En algún otro caso puede ser instruir, ¿no? O en algún caso puede ser simplemente entretener, ¿no? En fin. Bien, vamos con algunos ejemplos de documentos de redacción técnica. Tenemos manuales de usuarios, por ejemplo, las instrucciones para el uso de un producto o servicio. ¿Quién no ha tenido el manual de uso? Pero ¿qué sucede con esto? A veces cuando compramos algún dispositivo, algún aparato, o inclusive ahora que todas están utilizando sus smartphones o sus laptops, han leído su guía de instrucción, han leído su manual de usuario, su manual de uso. Está en inglés, a veces primero sale en puro chino o japonés, luego sale en inglés, a veces tiene también en español, muchas veces no tiene, ¿no? Su manual de uso en español, pero ahora en la actualidad creo que la mayoría de los dispositivos electrónicos ya tiene también en español. ¿Han leído su manual de utilización, su manual de uso de sus dispositivos? ¿Han leído? ¿Sí o no? A ver quiénes han leído cuando se han comprado ya sea un celular o una televisión o un refrigerador, cualquier dispositivo ahora, hasta un parlantito ya tiene su manual del usuario. ¿Han leído su manual? ¿Sí o no? No, Lice, no leí. No, a veces no leemos, ¿no? Y lo ideal sería que leamos cómo utilizar de la mejor manera este nuestro aparato, dispositivo que hemos adquirido para que nos dure más, ¿no? Para que nos dure más. En el caso de los vehículos eléctricos, por ejemplo, yo recién he leído bien el manual de instrucción de mi motito eléctrica. Para conectar la batería, para que se cargue la batería, primero tienes que conectar al interruptor, el cargador, primero tienes que conectar al interruptor. Después de que has conectado al interruptor, recién conectar a tu motito o a tu vehículo eléctrico. No hacerlo al revés, no conectarlo ya a tu vehículo y luego conectarlo al interruptor. Puedes dañar la batería, ¿no? Es importante leer el manual del usuario para cuidar y para que nos dure más nuestros dispositivos, ¿no? Al final de cuentas, la vida útil de estos dispositivos va a depender de la forma como lo utilicemos, de la forma correcta como los utilicemos, ¿no? Hagamos entonces esa práctica, para la siguiente vez. O después de la clase, lean el manual de usuario de sus dispositivos para que puedan utilizar de mejor manera. Adelante, adelante. Adelante, ¿alguien quería decir algo? Adelante. También tengo entendido que la batería de su motito eléctrica no tiene que subirlo a un elevador o espacios cerrados porque llega a explotar, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Lo que pasa es que, bueno, la batería es peligroso, ¿no? Ahora, lo bueno de esto es que las baterías de litio es mejor, ¿no? Yo ya lo he hecho cambiar a batería de litio, era batería de plomo. La batería de plomo sí es un poco más peligroso, se hincha como de los celulares.
No sé si puede llegar a explotar, pero es más tóxico y su vida útil es mucho más cortita, ¿no? Mucho más cortita. En cambio, la batería de litio tiene mayor duración, es menos pesado, más livianito. Creo que pesa 5 kilos, algo así. En cambio, la batería de plomo, pucha, yo apenas levanto y eso que yo no me considero débil, debe estar por lo menos unos 30 kilos debe pesar esta batería de plomo. Por eso hace que las motos sean pesadas, no sean pesadas. Ahora, con esta batería de litio parece como bicicleta. No voy a decir como bicicleta, pero es mucho más liviana, mucho más liviana. Sí, muy bien, gracias. Bien, entonces, ¿qué ejemplos tenemos de redacción técnica? Tenemos los manuales de usuario que nos dan las instrucciones cómo utilizar de la mejor manera ese producto que hemos adquirido y van al grano, no redundan, nos dice conecte a un tomacorriente de 220 voltios, nos dice, ¿no? No lo utilice en lugares húmedos. Mantenga fuera del alcance del polvo. Si no va a utilizar por un periodo prolongado, desconecte el equipo. Bueno, nos da instrucciones que van al grano, no redundan, nos instruyen de manera objetiva, ¿no? También informes técnicos, por ejemplo, documentos que presentan resultados de investigaciones o análisis técnicos. En estas elecciones que hemos vivido, que hemos pasado, ha habido, ¿no? Algunas empresas que han hecho sus encuestas, ¿no? Y ahí estaba su informe de los resultados. Según la encuesta en el universo de personas que se ha investigado a 20.000 personas, se ha tenido los siguientes resultados. En primer lugar estaba tal candidato, segundo lugar tal candidato, ¿no? Igual, los informes técnicos son un ejemplo de una redacción técnica, ¿no? Son un ejemplo de una redacción técnica. Documentación de software, manuales y guías para desarrolladores y usuarios de software. Bueno, tal vez no estamos mucho en esta onda, pero ustedes están llevando informática, ¿no? Si es que no tuviésemos estos cursos, tendríamos que leer estos libros de Windows, aunque Windows ya está no sé si desapareciendo, pero seguimos utilizando la mayoría. Tendríamos que leer el Windows, ¿qué Windows está ahorita? Windows 10, Windows 11, que debe ser todo un libro, toda una enciclopedia del Windows 11 para poder utilizar de la mejor manera, ¿no? Pero la mayoría tomamos cursitos, ¿no? Ustedes van a tener la materia de informática y también van a poder conocer mucho mejor. Si no tuviésemos esa oportunidad, tendríamos que leer el libro, ¿no? Especificaciones de productos, documentos que detallan las características técnicas de un producto, en fin. ¿No? Nos estamos dando cuenta que la redacción técnica tiene una finalidad, ¿no? Tiene la finalidad de evitar la redundancia, evitar la ambigüedad, llegar al público meta de una forma eficaz, de una forma eficiente. Ahora nos vamos a lanzar a la práctica para evitar que se nos vaya este tiempo. Les he mandado un pequeño archivito. Esto ustedes lo van a leer tranquilamente en casa. Tienen todas el texto. Y la siguiente clase podemos redundar un poquito, o podemos, mejor dicho, no redundar, podemos socializar lo que han leído. Pero ahora vamos a trabajar el cuentito que les he mandado. ¿Ya lo han descargado? Descárguense toditas. Bueno, no es exactamente cuentito, es una anécdota que tal vez puede ser basados en hechos reales, ¿no? Descárguense todas en sus dispositivos, ya sea en sus compus o en sus laptops. Vamos a utilizar este librito, ¿no? Dijimos un librito complementario del padre Gregorio Iriarte. Tengo bastante bibliografía del padre Gregorio Iriarte. Tuve la oportunidad de conocerlo y, bueno, aproveché y compré sus libritos. Esto es Educando con fábulas, parábolas, historietas y cuentos, ¿no? Ya se han descargado. Muy bien, me van a leer este relato, el retrato de su hijo, el retrato de su hijo. 5 minutitos para que den una lecturita, porque es bastante cortito. Comenzamos desde ahora, ¿listos? Sí, ya, lean este cuentito.
Muy bien, ¿terminaron? ¿Terminaron de leer? Ya, un minutito más de gracia, porque es bastante cortito la lectura. Un minutito más, ¿ya? A ver, revisaremos el WhatsApp por si acaso, si es que alguien ha mensajeado. Uy, un montón de mensajes, pucha. Ok, dice aquí, ya está, ya está. Ya te pusimos, ¿verdad? Annalí Colque, ya te pusimos asistencia, ¿no? Ya. A Catherine también le pusimos asistencia. No me acuerdo, Catherine, le pusimos asistencia. Ya, muy bien. Vamos a proceder ahora con el análisis de esta pequeña historia. Bastante triste, ¿no? Bastante triste. El mundo está lleno de héroes y en realidad está lleno de héroes anónimos, ¿no? No vamos a pensar que ahora los héroes son como el Marvel, vamos a ver, o como el DC, Superman, Batman. No es tanto así, hay héroes sin capa, ¿no? Héroes que simplemente por su buen comportamiento, por su nobleza, eh, serían considerados como héroes. Ya está bien, le vamos a colocar la asistencia a su compañera Paola González, ¿ya? Ya no hay problema, te vamos a colocar Paola González, no hay lío, no hay lío. Ya vamos con, ahora sí, vamos con el análisis de esta obra. Vamos al archivo, a las dos últimas páginas que les he enviado sobre el análisis de este pequeño relato. ¿Ya estamos? Vamos a hacer entre toditos, entre toditas, y ustedes van a ir redactando y este análisis me van a presentar el siguiente martes, como hoy, se los voy a sellar e inclusive van a subir a la plataforma, ¿ya? Van a subir a la plataforma esta actividad. Bien, ¿qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Alguien puede leer la primera pregunta? Adelante, Yo dice, adelante. analiza la actitud y la acción del soldado que muere por salvar a su compañero. Ya, muy bien, tenemos la primera pregunta. Analiza, gracias, Nicolás. Analiza la actitud y la acción del soldado que muere por salvar a su compañero. ¿Cómo es la actitud de este soldado? ¿Qué piensan? ¿Cómo ha sido su accionar, su actuar de este soldado? ¿Ha hecho lo correcto? Adelante. ¿Ha Yo hecho lo creo que sí, dice correcto? por salvar a su compañero. Ujú. A ver, les pregunto, ¿ustedes harían lo mismo? ¿Ustedes darían la vida por otra persona? Es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Seguramente la mayoría podría decir que no, ¿no? Podría decir que no. Ahora, si a mí me hacen esa pregunta, ¿tú darías la vida por otra persona? Yo siendo honesto, daría mi vida por alguien de mi familia, siendo honesto, aunque suene cruel, podría dar la vida por mi hija, por mi mamá. Y tal vez por mis hermanas menores, ¿no? Por mis hermanas menores. Por mis hermanos mayores, tal vez no, porque ellos se pueden, bueno, tal vez soy algo machista, ¿no? Con las disculpas del caso, ¿no? Pero tal vez en ese momento no voy a poder reaccionar. ¿Alguno de ustedes ha sufrido algún percance, algún hecho insólito, imprevisto, algún hecho, tal vez algo violento por ahí? No todos, no todas podemos reaccionar en una situación violenta, en una situación donde estamos en peligro, en peligro. Muchas nos congelamos, ¿no? Nos congelamos, nos da miedo. El miedo es normal, todas sufrimos miedo, pero si no reaccionamos,
nos puede ir peor. Pocas personas pueden reaccionar. Siendo honestos, pocas personas pueden reaccionar, ¿no? Es difícil de analizar. Ustedes me van a responder, ¿qué actitud tiene el soldado? Podrían decir, tiene una actitud de nobleza. Es bastante noble. Tiene una actitud eh, de bastante compañerismo. Tal vez ni siquiera era su amigo, el soldado por el que dio la vida, pero formaba parte de su regimiento, tal vez de su escuadra, ¿no? Ha tenido una actitud de valentía. Obviamente ha sido bastante valiente al ir a salvarle a costa de su vida. Ha puesto en riesgo su vida y al final ha fallecido por ese motivo, ¿no? ¿Qué actitud ha tenido este soldado? Ha sido noble, ha sido valiente, ha sido desinteresado, ha actuado de manera ideal, podríamos decir, no vamos a decir de manera correcta, porque a muchas nos podría dar miedo, nos podría dar miedo. Ya cada una de ustedes me va a desarrollar mucho mejor su respuesta. ¿Ya? Bien, a ver, yo voy a leer la siguiente la siguiente consigna. Dice, ¿de qué manera el soldado que salvó la vida de su compañero manifiesta su gratitud al padre angustiado? ¿Quién se anima a responder de qué manera manifiesta su agradecimiento? El soldado a quien le salvó la vida. ¿Cómo le agradece? Mm, le Elisa, agradece, Lice, dibujando una pintura del retrato de su hijo, cuando Exacto, tenía. muy bien, muy bien. Le agradece haciendo un retrato de su hijo. En realidad ha hecho varios retratos de su hijo y de todos los retratos que ha hecho, ha escogido el mejor y le ha llevado como regalo al papá del soldado que le salvó la vida, ¿no? Muy bien, muy bien. Luego dice, para el padre, el retrato de su hijo tenía más valor que todos los cuadros famosos de su galería. ¿Cuál fue su determinación al morir? ¿Por qué piensas que lo hizo? A ver, de nuevo. Para el padre, el retrato de su hijo tenía más valor que todos los cuadros famosos de su galería. ¿Cuál fue la determinación al morir? ¿O cuál fue su determinación al morir? ¿Por qué piensas que lo hizo? A ver, ¿quién se anima a responder esta pregunta? Adelante, adelante. Ya, no se olviden que el padre era dueño de una, ¿cómo que nos dice acá? Era dueño tenía como un pequeño museo, ¿no? Tenía como un pequeño museo. Era un coleccionista de cuadros. En ese su pequeño museo era como un Louvre pequeño. ¿Qué es Louvre? Louvre es el museo es uno de los museos más importantes de Francia, Le Louvre, ¿no? Le Louvre, el museo de Louvre. En realidad hasta ha salido en la película y en el libro. ¿Cuál es el libro? Con Tom Hanks, que hacen un análisis sobre algunos pasajes bíblicos, buscan el Santo Grial, que se llama El Código Da Vinci, el Código Da Vinci. ¿Han visto la película? ¿Han leído el libro? El Código Da Vinci. Ahí aparece el Museo Louvre, ¿no? Inclusive también en Indiana Jones, ¿no? La película, en una de las sagas de Indiana Jones aparece el Museo de Louvre. El padre de este soldado fallecido, tenía como un pequeño museo porque era un coleccionista de cuadros, de pinturas, en ese su pequeño museo tenía cuadros bastante importantes, cuadros de artistas de renombre, pero para él no le interesaban los cuadros importantes, esos cuadros que seguramente valían una fortuna, más le interesaba el retrato que le regaló este soldado por quien su hijo dio su vida. Más le interesaba, más le daba importancia a este retrato. Eso nos dice. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue su determinación al morir? ¿Cuál fue su determinación al morir? ¿Qué es lo que ha dicho en su testamento? Si es que iba a fallecer. ¿Qué es lo que dijo? Adelante. ¿Qué es lo que dijo en su testamento? ¿Mm?
Dijo que 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 solo iba a darle su museo, su galería, a quien comprara el retrato de su hijo. eso, muy bien, muy bien. Iba a realizar ¿qué se llama? Un remate, ¿no? Iba a realizar un remate y quien compre el retrato de su hijo, y solamente en el remate estaba el retrato de su hijo, las demás personas que estaban participando en ese remate, en esa subasta, mejor dicho, no estaban interesados en el retrato de su hijo, porque ha sido pintado por un soldado que no es un artista, no es un pintor. Ellos querían comprar otros retratos de artistas, de pintores de renombre que tenía en su colección. Pero el acápite principal de su testamento decía que quien comprase ese retrato, a él le iba a vender toda su colección, todo su pequeño museo con toda la colección de pinturas. A él iba a vender. Había bastantes interesados en querer adquirir ese pequeño museo, esa colección de pinturas que él tenía, pero nadie estaba, casi nadie, vamos a decir, casi nadie estaba interesado en el retrato de su hijo, ¿no? Muy bien. Ya nos dice después, ¿por qué piensas que lo hizo? ¿Por qué piensas que lo hizo? ¿Por qué piensan que hizo eso? ¿Por qué piensan que colocó ese acápite de quien compre el retrato de su hijo también se quedaría con toda su colección? A ver, adelante. porque su hijo era lo más valioso que tenía el padre. Exacto, muy bien. Ya dijimos, en esta vida de Dios muchas personas somos bastante materialistas, no estamos más al pendiente del horrible consumismo. Con esto de la globalización que estamos viviendo, nos estamos volviendo bastante materialistas, bastante consumistas. Tenemos algo, queremos otra cosa mejor, ¿no? No nos conformamos con los que ya tenemos. Con el celular nomás, ya hemos hablado del celular, que el celular en algún caso tal vez se podría o ya se ha convertido en un fetiche para algunas personas. Para este señor que ya ha perdido lo más importante de su vida, su único hijo, vamos a inferir que era su único hijo, porque en la historia no nos dice de otros hijos, ya todo lo demás perdió sentido. No le interesa su fortuna, ya no le interesaba los cuadros de renombre que tenía tal vez de algún cuadro de Leonardo da Vinci, tal vez de Rafael, vamos a nombrar a todas las tortugas ninja, tal vez alguna obra de Donatello, en fin, ¿no? Eh, para él lo más importante era el retrato de su hijo. Tal vez no tenía un valor económico, pero sí tenía un valor sentimental para él, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar el último acápite. El último acápite dice, analiza la actitud de los asistentes a la subasta de cuadros. ¿Cómo ha sido la actitud de los asistentes que estaban en la subasta de estos cuadros, de su colección? Su colección, obviamente, bastante importante, bastante trascendental, bastante cotizada era la colección que tenía. ¿Cómo ha sido su actitud de los asistentes? Ya hemos hablado hace ratito un poquito. ¿Cómo ha sido su actitud? ¿Querían comprar el retrato de su hijo? ¿Querían adquirir el Eran retrato? interesados, Lisa. Eran interesados, eran materialistas, simplemente querían aprovecharse de la situación. Eran, en definitiva, unos aprovechados nada más. Querían tal vez adquirir los cuadros de renombre que valían una fortuna a a un precio bastante inferior, pero en definitiva no estaban interesados en el retrato de su hijo, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, ¿por qué el empleado quiso adquirir el cuadro del hijo con todo el dinero que tenía, que no alcanzaba sino a $10? ¿Por qué el empleado que ha trabajado en este su pequeño museo durante años, ha sido el único que ha querido comprar el retrato con todos sus ahorros, que era $10? ¿Por qué creen que el empleado ha sido la única persona que ha querido comprar el retrato? Adelante. ¿Mm? Yo creo Adelante.
valor sentimental que tenía el padre por el hijo. Sí, muy bien, muy bien. En realidad, el empleado, aquí nos dice el empleado que ha trabajado por años, ha trabajado por años en ese pequeño museo, conocía al soldado, tal vez lo conocía desde que era niño, ha llegado a ser adolescente, ha llegado a ser joven, se ha enlistado en el ejército. Obviamente este empleado tenía cierto afecto, cierto cariño también por el joven soldado, ¿no? Por lo tanto, ha primado igual más sus sentimientos. Él no tenía un interés económico, no tenía un, no quería aprovecharse de la situación, simplemente tenía afecto, sentía cariño, afecto por el soldado fallecido. Por eso ha decidido comprar el retrato con todos sus ahorros, que no alcanzaba más a $10 en relación a los otros cuadros que seguramente valían millones de dólares, ¿no? Muy bien. Compara la actitud de los compradores y la del empleado. Y hemos hablado un poquito. ¿Cuál sería la actitud de los compradores? ¿Qué actitud tenían los compradores, dijimos? Eran, Materialista. Exacto, muy bien. Eran materialistas, aprovechados, tal vez ambiciosos, ¿no? Ambiciosos. Muy bien. En cambio, el empleado, ¿qué actitud tenía el empleado? ¿Qué actitud? ¿Mm? humilde. Humilde. Humildes. Muy bien, una actitud humilde, una actitud emocional, sentimental. ¿Cuál sería lo contrario de materialista? Altruista, tal vez, que no le interesaba las cosas materiales, ¿no? Más que todo le interesaba el valor afectivo que él sentía por el joven soldado, ¿no? Bien, luego dice, ¿qué similitud encuentras entre la acción del empleado con el relato del Evangelio de la viuda que ofreció de limosna todo lo que tenía y fue alabada porque dio más que todos los que dieron de lo que se les sobraba? ¿Han escuchado esta parábola de la viuda? ¿No? ¿Se acuerdan cuando Jesús va a predicar de pueblo en pueblo y llega a una comunidad donde muchas personas le dan regalos, ¿no? Le dan regalos caros a Jesús y se encuentra con una viuda que le da todos sus ahorros de su vida, todos sus ahorros de su vida, que no llegaba a hacer mucho, digamos, en relación a lo que otras personas le estaban dando. Pero para Jesús ha tenido más valor lo que le han dado las otras personas o todos los ahorros que le estaba queriendo dar la viuda. ¿Cuál ha tenido más valor para Jesús? El de la viuda. El de la viuda. ¿Por qué razón ha tenido más valor lo que le estaba dando la viuda, que tal vez era poquito? Póngale que sus ahorros eran $5 en la actualidad, en cambio otra persona le estaba dando $20 a Jesús. ¿Por qué creen que ha tenido más valor lo que le estaba dando la viuda en relación a lo que le estaban dando los demás? A ver, ¿por qué razón? ¿Mm? Fue con una intención tal vez más sincera. Muy bien. ¿Ustedes darían todo su dinero, pues donarían a una persona todo su dinero en este momento? ¿Lo harían? Si fuera el caso de Cuento, en mi opinión, yo sí donaría por el amor que tenía el padre hacia el hijo. Ya, muy bien, muy bien. Pero la mayoría no lo haríamos. La mayoría no lo haríamos. Y siendo honesto, yo también me incluiría en ese aspecto. No somos tan desprendidos la mayoría. Creo que la mayoría seguimos siendo algo materialistas, ¿no? Lamentablemente, ya hemos hablado alguna vez, poderoso caballero es señor don dinero. Pero ¿dónde está la diferencia? Alguien adinerado que no le va a significar una pérdida tremenda, puede donar $1,000, ¿no? Alguien adinerado. A una persona humilde, una persona pobre, de escasos recursos, toda su fortuna son $100, colocaremos. Todo su esfuerzo, todo su trabajo se resume en $100. Esa persona va a donar también. Va a tener más valor la donación de la persona pobre. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene.
todo, absolutamente todo lo que tiene. Se va a quedar sin nada. En cambio, una persona millonaria, aunque done $1.000, $1.000.000, no está donando todo lo que tiene. Y les aseguro que una persona millonaria jamás va a donar todo lo que tiene, jamás lo va a hacer. En cambio, una persona humilde sí podría llegar a donar todo lo que tiene. Adelante, adelante. Incluso cuando vas a la casa de una persona humilde, te ofrece hasta lo que no tiene. Y cuando vas a la casa de alguien que tiene plata, ni un vaso de agua te invita. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. A veces ni siquiera te invitan a pasar, ¿no? Ni siquiera te invitan a pasar. En cambio, una persona humilde te invita a pasar, te invita a que tomes asiento y te va a invitar a algún refrigerio o inclusive a veces hasta un almuerzo te invita, ¿no? Eso es lo que ya hemos hablado. Quien más tiene no da. Quien menos tiene son las personas que más dan, que más dan. ¿Ya? Bien, se nos ha acabado el tiempo. Les voy a mandar otro enlace más para que sigamos con este análisis y no, y ustedes puedan redactar mucho mejor lo que van a entregar. Les mando el enlace lo más antes posible, en cuanto me permita, les voy a mandar unos minutitos, porfa, y les mando. ¿Ya? Nos vemos más cachito. Y aquí está, ya nos ha votado. Nos vemos más cachito.